Pascual, quiero hablar contigo de cuál es la importancia de la comunicación no verbal y el lenguaje corporal. ¿Cómo, ¿Cuál es la importancia que tiene hoy en día comunicar con los gestos? Para mí, todo es en función de la estrategia. Y te voy a contar una anécdota porque a mí me gusta mucho contar anécdotas para que el público entienda. Cuando tenía unos 24 o 25 años me iba a un congreso de publicidad en la Argentina donde uno de los conferencistas era Luis Bassat. Y Luis Bassat fue el socio de David Ogilvy en Bassat Ogilvy, España. O sea, había vivido profesionalmente con el mítico David Ogilvy. Y entonces, obviamente que era muy atractivo escuchar a la gente que en ese entonces, donde no había internet, donde no había teléfono celular, donde todo era el interés que vos pongas en estar físicamente en el lugar donde puedas acceder al conocimiento, te llevare. Me fui con muchas ilusiones. Entonces entro a la charla de Luis Bassat. Y Luis Bassat sube al escenario, se quita el saco y le tira a la audiencia su saco. Y alguien del público obviamente agarra el saco, ¿verdad? Y entonces dice Luis Bassat, en 25 años, de lo único que se van a acordar de esta charla es que yo me acordé del saco, es de que yo me quité el saco y lo tiré al público. Y probablemente se acuerden de lo que les voy a contar yo a continuación. La charla era sobre ideas memorables, por lo cual él estaba apelando a un recurso en términos de gesto, de lenguaje a la hora de la presentación, para que yo, hoy ya no 25 años, sino unos cerca de 40 años atrás, me acuerde perfectamente que esa fue una charla acerca de un concepto fundamental dentro de lo que son las ideas creativas, que es la memorabilidad de una idea. Entonces, todo depende, Santiago, de la estrategia. ¿Qué uso como recurso visual, de lenguaje, de historia, de contar anécdotas, etcétera, para poder capturar la atención y la memorabilidad sobre lo que yo quiero transmitir? Es lo que realmente importa a la hora de transmitir un mensaje. ¿Y, y cuánto podés explotar ese recurso de la memorabilidad? No es ilimitado. Bueno, una pregunta muy difícil, ¿verdad? En algún momento hicimos, allá por los años 2000, un estudio acerca de la memoria colectiva de la ciudadanía paraguaya y el rango de memoria que tenía el pueblo sobre un hecho político trascendente era de no más de 4 meses. Ok. Quiere decir que yo después de 4 meses ya me olvido, ¿verdad? De lo que ocurrió antes. Es decir, puedes volver a utilizar el mismo recurso. Puedes utilizar el mismo recurso. Obviamente que yo voy a evocar a la memoria, porque la memoria también es algo que se trae, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros como especie humana para poder haber evolucionado es el recurso de la memoria. Nosotros tenemos movimientos instintivos, hacemos cosas instintivas que ya no la pensamos porque la tenemos registrado dentro de la memoria. Y esa memoria ya incluso no es una memoria simplemente cerebral, sino también, y no quiero hablar de cosas que no entiendo, pero los entendidos dicen que ya también están en el ADN de la especie humana. Y también podemos decir de que la memoria no es solamente lo que nos da una inteligencia superior con respecto a otras especies animales, sino que es la inteligencia social, es el desarrollo, o sea, la memoria social, lo que colectivamente como pueblo vamos aprendiendo es lo que realmente nos distingue de otras especies animales. Y ahí la importancia de la escuela, por ejemplo, entre otras cosas, ¿verdad? Porque en la escuela nosotros vamos aprendiendo todo ese vagal de conocimiento que viene de mucho tiempo atrás y de toda la historia humana, como para que nosotros no tengamos que empezar cada vez la civilización humana desde cero, Debe ser. ¿verdad? Entonces, la memoria es un elemento clave. De hecho, que aquellas enfermedades que están asociadas a la pérdida de la memoria son realmente catastróficas para una persona. Entonces, la memorabilidad es todo, ¿verdad? Y esa memorabilidad para mí tiene mucho que ver con la forma en que transmitimos el mensaje. Pero de todas maneras, yo de lo que quería hablar era simplemente del recurso. No quiero entrar en estas honduras, sino simplemente decir el recurso. ¿De qué me sirve el lenguaje corporal? Y el lenguaje corporal me sirve muchísimo para, obviamente, impactar en la audiencia, pero también me sirve en función de qué es la estrategia que yo tengo por detrás y qué es lo que yo quiero recordar. En ese entonces Bassat hablaba de
de las ideas memorables. Y estoy seguro de que si yo no evoco y no recuerdo el ejemplo de sacarse el saco, no voy a estar consciente de qué habló esa persona hace 25 años. ¿Verdad? O sea, son cosas que quedan absolutamente registradas, ¿verdad? Y entonces ahí, bueno, hay muchas cosas que podemos decir del lenguaje visual. Yo básicamente te puedo decir de que una mala experiencia de aproximación a una persona con un lenguaje visual determinado puede hasta generar, y no quiero entrar en cambios, en temas polémicos, ¿verdad? Porque vamos a estar acá, pero hasta cuestiones de definiciones acerca de preferencias sexuales. Pero, o sea, el ser partícipe de un lenguaje visual que de repente tiene un impacto te genera cambios psicológicos fundamentales, ¿verdad? quiero volver nomás al tema esa de tu experiencia. Si lo que decía Basat luego del gesto de tirar el saco no hubiera acompañado con la importancia, hubiera sido memorable igual, decir, básicamente. Y probablemente me acuerde del saco que se sacó y que tiró a la audiencia, pero no del tema del que habló en la charla. Pero yo me estoy acordando no solamente del gesto que tuvo, sino del tema del que habló en la charla. Porque lo que él hizo fue con un lenguaje visual provocar una memorabilidad sobre el concepto del cual él quería hablar. O sea, él iba a hablar de la memoria, sí, de una idea, de la memorabilidad de una idea, de lo recordable de una idea publicitaria. Para hacerlo, no mostró ninguna campaña publicitaria al inicio, lo hizo posteriormente, pero para hacerlo lo primero que hizo fue sacarse el saco y tirar a la audiencia. Y yo no me acuerdo de las ideas publicitarias que puso en el resto de su charla. Me acuerdo del tema de la charla y obviamente deduzco la importancia del concepto de la memorabilidad de una idea como un criterio central a la hora de juzgar. Cuando unos creativos me presentan dentro de la agencia una idea, lo primero que yo miro es si es que realmente va a ser una idea que va a evocar una recordación espontánea en la audiencia. Entonces, ahí hay una ligazón entre el gesto, entre el lenguaje visual y la estrategia. Y por eso yo te insistía que es importante el tema que vos me planteas, pero mucho más importante es la memorabilidad, la estrategia que está por detrás. ¿Y cómo hago para llevar ese recurso de ser recordado tantos años después por un simple gesto, pero yo a una negociación 1-1? Por ejemplo, yo quiero convencer a un empresario o caerle bien a un político. ¿Cómo hago yo? O como político quiero caerle bien al público en general. ¿Cuál es una buena estrategia para ser recordado? Bueno, yo suelo decir siempre de que uno lo que tiene que hacer es construir referencia en un tema para ser recordado. Si vos me invitaste a mí aquí a este programa es porque alguien te dio una referencia. Sí. Y esa referencia está construida en la memoria de alguien por alguna experiencia que tuvo conmigo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esa referencia para mí es importante. Pero creo que hay características que pueden ir cambiando con el contexto histórico. Y hoy yo te diría que si quiero ser recordado dentro de una conversación que pueda tener mano a mano con algún potencial cliente, con alguien que realmente está buscando una solución a algo, tengo que saber escuchar. La escucha es una característica de nuestro tiempo que es fundamental. Si yo hoy no sé escuchar, lo que le llaman la empatía, ¿verdad? El ponerme en el lugar del otro, porque escuchar no es simplemente oír, ¿verdad? O sea, escuchar es ponerse en el lugar de hoy día, ¿verdad? O sea, si yo no siento eso que muchos en el lenguaje empresarial le llaman el punto de dolor de lo que me pasa a mi compañía, o sea, es muy difícil de que yo pueda capturar algún tema que evoque memorabilidad para esa persona. O sea, si la persona realmente está pasando por un tema y nosotros no llegamos a entender cuál es el tema por el cual está pasando, es muy difícil que lo que nosotros desarrollemos. Y ahí hay, por ejemplo, una de las primeras cuestiones. Yo era muy crítico, mis hijos jugaban básquetbol cuando eran chicos, ¿verdad? Y tenían técnicos que trabajaban con ellos, ¿verdad? Y al técnico que yo le veía con los brazos cruzados, yo ya le ponía la cruz. ¿Y por qué le ponía la cruz al técnico que estaba con el brazo cruzado? Porque esta es una señal de estar cerrado. Y es no te acerques a mí a preguntarme nada, ¿verdad? O
O sea, sin embargo, el técnico que trabaja en cada una de las estaciones donde estaban los grupos divididos, que se mueve, que está activo, etcétera, visualmente le está diciendo a todos los que están entrenando, yo estoy acá para ayudarle a ustedes y para hacer ustedes que sean mejor. Entonces, el lenguaje visual, claro que impacta, ¿verdad? Pero yo hoy con los brazos cruzados no tengo la actitud de escucha ante nadie, ¿verdad? O sea, con los brazos cruzados yo lo único que estoy diciendo es no te me acerques, ¿verdad? Y esa actitud de escucha no es simplemente mirarle a los ojos, sino evitar en ese momento el celular, evitar una serie de cuestiones que puedan significar de que yo no esté concentrado todo el tiempo como para poder capturar cuál es la esencia del problema sobre el cual yo tengo que agregar valor, porque si al final del día yo no agrego valor sobre el problema que le está doliendo, que le está afectando a alguien, y bueno, va a decir, ya está, listo, hablo con el próximo. Vos sabés que cuando dijiste escucha activa, recordé en el libro este de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas, dice en uno de los capítulos, dice que Dale Carnegie se fue a una reunión donde él sentía que no pertenecía al grupo, que todos se conocían menos él, al grupo que no sentía parte. Entonces dijo, mi estrategia va a ser preguntarles a todos qué hacen, cómo pueden mejorar, empezar a hacer preguntas. Dice que al salir de la reunión le dijeron que es el mejor orador, y él analizaba y decía, yo en ningún momento me presenté, yo en ningún momento dije qué hacía, yo lo único que hice fue preguntarle al otro cuáles son sus intereses y que él me hable de ellos. Sí, y puede ser que en algún momento el mejor orador sea aquel que da instrucciones claras en un momento de confusión donde nadie sabe qué hacer, y esas instrucciones claras pueden servir para que me salve de algo que me puede costar la vida. Entonces, de vuelta otra vez, es todo en función de cuál es la necesidad estratégica. Por eso que a mí me es muy difícil responder a una pregunta, ¿cuál es el recurso? ¿Cuál es la...? Yo recuerdo que, muy interesante, en una oportunidad yo me iba a una reunión de una agencia de publicidad americana, se llama Leo Burnett, hoy cambió de nombre, se llama simplemente Leo. Y el director general creativo de Leo Burnett, que era un alemán a nivel mundial, le invita a la competencia para que le dé charla a toda la gente de toda la región. Ellos ganaron el Festival de Cannes, vamos a aprender qué hicieron ellos para estar donde ellos están y nosotros no hemos llegado. Y entonces vino la competencia, y entre ellos vino un director general creativo de una agencia Tiempo de España, que le habían traído aquí en el diario La Nación cuando se había lanzado el diario La Nación, Fernando Herrero se llamaba, o se llama, y él dice, yo le pido a mis creativos, porque era raro, porque era un director de cuentas que se convirtió en director general creativo, lo cual, los que estamos en el mundillo de las ideas, sabemos muy bien que siempre hay una tensión entre lo que tienen que atender al cliente y lo que hacen las ideas, ¿verdad? O sea, esa tensión siempre está ahí flotando, y él, siendo director de cuentas, pasa a ser director general creativo. Entonces le digo, yo le pedí a los creativos que vengan y que me presenten la idea dibujada a papel, a lápiz, grafeada, y si era un guión de televisión, le pedía que no me explique ese primer plano de una persona entrando en una habitación, después vamos por traveling a una... No, yo lo único que quiero es que en una estrofa me diga cuál es la idea del comercial, ¿verdad? Y le agregó, el Photoshop es el Photoshop, es un recurso, no es la idea. Yo puedo usar el Photoshop para la idea, pero puedo no usarlo también. O sea, lo que importa es la idea. Lo mismo con el lenguaje que yo vaya a usar. Lo que importa es lo que está por detrás. Y te doy otro ejemplo que tiene que ver también con esto que para mí es importante. Lo fundamental es de entrada capturar a la audiencia, ¿verdad? Entonces, hace poco leí un libro y voy a empezar a contar la historia primero y después voy a dar el título del libro y sobre qué trata el libro. Empieza el libro diciendo, imagínense ustedes si tienen una hija de 12 años y viene un empresario multimillonario y les invita para ir a Marte. Y la única condición para hacer ese viaje fuera de la Tierra, fuera de la atmósfera, ¿verdad? Yendo a otro planeta dentro de la galaxia, es que se logueen en una página web, que digan cuántos años tienen y que den su consentimiento y que eximan de toda responsabilidad al empresario de cualquier cosa que le pueda pasar.
siendo consciente que cualquier viaje donde cambia la presión atmosférica puede tener algún tipo de impacto en el crecimiento de una persona, impacto físico, ¿verdad? Impacto hasta en la forma física de una persona. Bueno, así empezó el libro, me pareció fantástico, obviamente relatado en 4 o 5 páginas de mucho mejor manera de lo que yo lo estoy relatando en este momento, ¿verdad? El libro se llama La generación ansiosa y lo escribe un psicólogo social que es catedrático en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York para hablar acerca del impacto que están generando las redes sociales y específicamente Instagram y TikTok en los adolescentes, ¿verdad? Y obviamente a partir de una cosa como esa te dice, ¿verdad? O sea, ustedes, dos hipótesis dentro del libro. La primera, esta es la generación donde los chicos han tenido menos oportunidades de jugar sin supervisión adulta. O sea, nosotros nos volvimos obsesivos en estar vigilando el proceso de juego de nuestros hijos. Incluso estadísticamente demostraba dentro del libro de que los chicos se lastiman más cuando hay supervisión adulta que cuando están jugando solamente ellos, entre ellos. Pero es la época de la mayor libertad en el teléfono y en las redes sociales a cualquier hora del día para los niños, donde hay mucho más peligro que en el juego físico y donde los impactos que está generando es que hoy día estamos ante una época en la que la curva de crecimiento de las autolesiones no suicidas, del suicidio en adolescentes y de la depresión en adolescentes y fundamentalmente en las niñas ha crecido considerablemente, y a partir de ahí hace su hipótesis que esto tiene que ver con el uso de los teléfonos inteligentes y las redes sociales en los niños antes de cierta edad, donde se configura el carácter, la personalidad, como para que ellos puedan lidiar con todo lo que ocurre en las redes. Lógico, un chico que de noche lleva el celular a dormir y se pasa toda la noche en el teléfono y los padres no se dan cuenta, al día siguiente puede estar mal. Entonces, fijémonos de vuelta otra vez cómo empieza la historia del libro, cómo te cuenta una historia que hace que vos después de las 4 o 5 páginas termine de leer el libro completo en 2 días. Porque te capturó el tema, sí, te impactó de tal manera y estuvo tan unido a lo que está ocurriendo en el resto del relato del libro que vos realmente decís, bueno, este es el lenguaje adecuado para que yo pueda conectarme con mis lectores. Entonces, para mí, ahí es donde está. ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero transmitir? Cuando quiero transmitir algo, ¿qué lenguaje debo utilizar? ¿Qué recursos retóricos tengo que tener? ¿Qué tipo de historias tengo que contar? Todos los componentes de la comunicación, sean visual, no verbal, verbal, hacen parte al tema. Quiero, antes de seguir con los recursos del lenguaje, quiero volver una última pregunta, la memorabilidad. ¿Cómo hago yo? Entro a un evento, entro a un summit, entro a un foro, lo que sea, y yo quiero ser recordado o por la persona con la que quiero hablar o ser recordado por alguien. ¿Cómo hago yo para hoy que este podcast para vos sea recordado? ¿Qué trucos o qué herramientas puedo utilizar para que mi interlocutor me recuerde? Yo creo que hay 2 tipos de herramientas. Las herramientas que están dentro de la caja y las herramientas que están fuera de la caja. Las herramientas que están dentro de la caja, obviamente, son herramientas que te permiten de alguna manera, dentro de lo que uno hace normalmente y dentro de un cierto marco, poder hacer algo memorable. Cuando vos me llamaste, obviamente, yo sé de qué se trata, yo sé que esto es un podcast, yo sé que esto es en un estudio, yo sé que mucha gente lo va a escuchar solamente. Si lo mira, yo sé de que voy a estar en una mesa y que vos vas a estar enfrente mío, que yo voy a tener que dividir mi mirada entre hablarte a vos o hablarle ahí a la cámara, pero más que eso no tengo como recursos. ¿Verdad? Quizás tengo como recursos gesticular las manos, etcétera. Lo que yo tengo que hacer es pintar historias en el imaginario de la gente. Y esos son los recursos dentro de la caja. Los recursos fuera de la caja puede ser de que yo
traiga de repente algún mimo, algún cómico fuera de lo que normalmente se acostumbra dentro del podcast y venga ya una serie de cosas que haga que rompa y cambie totalmente el espíritu de este programa y establezca un elemento de diferenciación y memorabilidad. ¿Te acordás aquel podcast donde fulano de tal se fue con un mimo que entró al programa de Santiago y cambió totalmente la dinámica? No, yo con recursos dentro de la caja o yo con recursos fuera de la caja tengo que buscar que sean aquellas cuestiones que yo pueda conseguir de que la gente recuerde lo que estoy diciendo y que puedan impactar realmente en la gente. Y el recurso que usa son historias, contar cuentos básicamente. Y básicamente yo estoy apelando a que de lo que yo diga acá en términos conceptual, por ejemplo cuando te hablé del desarrollo de la inteligencia humana, es lo más denso que pude haber dicho. Las historias son las que van a quedar en la memoria de la gente. Qué interesante. Y vamos a unir con... Ahí está lo que estuvo muy de moda un tiempo, el storytelling. Pero las historias van a estar muy interesantes para la gente en la medida que las historias son relevantes, porque todos los días escucho historias. El punto es cuando la historia es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me está diciendo de que puede haber un empresario que entre y le invite a mi hija de 12 años a ir a Marte y que yo no pueda hacer nada al respecto y que incluso después no pueda tener ningún tipo de exigencia de daño que le puedan hacer, y después me dicen que eso es lo que pasa con el teléfono de mi hija, o sea, yo capto la atención y me atrae a la memoria, ¿verdad? Y después eso me llevó a leer otros libros sobre el mismo tiempo, de Johann Hari, que es un periodista británico que también le dedica mucho tiempo al poder de la atención, que tiene un libro muy interesante. O sea, uno automáticamente se conecta, ¿verdad? Pero también porque estratégicamente te están hablando de un tema en el cual es parte de la discusión diaria y que tiene un impacto profundo dentro de lo que es la conducta humana. Y quienes estamos en este negocio tenemos que conocer obviamente todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y qué consejo le das a los que quieran tener una comunicación más estratégica? A los que hoy no saben comunicarse, no se expresan bien y no gestualizan bien y quieren por lo menos subir un escalón en el peldaño de la comunicación. Obviamente yo no voy a ir en contra de las formas y de que cultiven las técnicas de comunicación porque es una cuestión central. Pero para mí la primera parada es estratégica, definir qué realmente qué quiero lograr, definir realmente qué es lo que quiero conseguir. Porque si no todos los caminos son válidos, Santiago, ¿verdad? O sea, cuando yo no tengo claro a dónde me quiero ir, cualquier camino que tome va a ser válido, ¿verdad? Y puede ser que mi estrategia sea que no tengo claro a dónde ir y quiera deambular un tiempo por ahí, ¿verdad? Y también el deambular hoy día yo valoro mucho, ¿verdad? Porque en esto de lo que hablamos antes de empezar el podcast, de que es mejor siempre estar atareado, ¿verdad? Dentro de estar muy atareado, los momentos de mayor lucidez son cuando estamos deambulando por ahí, no estamos pensando específicamente en el tema que me ocupa. Ahí surgen las mejores ideas, ¿verdad? Entonces también le doy validez a eso. Pero para mí, si es que eso es parte de una definición estratégica. Entonces, muchos empresarios a mí me dicen que yo soy de perfil bajo. Y yo le miro y le digo, ¿estás seguro que soy de perfil bajo? Porque mira que para ser de perfil bajo tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro, etcétera, etcétera. Si vos crees que sos de perfil bajo, mi diagnóstico es que vos no tenés realmente visibilidad y evitas la visibilidad. Pero eso no significa gestionar el perfil bajo. Gestionar el perfil bajo requiere de muchos otros tipos de cosas. Entonces, vos en un panel que estuviste hace no mucho tiempo en Dende, dijiste que los empresarios no quieren hablar. Y es correcto eso, porque hablar significa riesgos en un montón de cuestiones, pero eso no significa que me exime de mi tarea de comunicar. Y yo tengo que gestionar el no hablar. ¿Y cómo gestiono el no hablar? Santiago, fíjate estos datos. Santiago, fíjate esta información. Mira que este estudio hicimos que justifica esto. O sea, yo tengo que seguir generando información porque si no, no hay perfil bajo, hay un vacío de comunicación. Y en ese vacío de comunicación vos tenés todo el derecho de decir algo. Y si después decís algo que no se corresponde con la verdad, ¿de quién es la culpa? ¿Es tuya o es mía? Es mía, porque yo no te di la información que sea la precisa y la adecuada. Y al final del día vos vas a tener que publicar lo que necesitas publicar.
Entonces ahí es donde hay un juego donde muchas cosas conceptualmente todavía no son entendidas en nuestro medio. Entonces para mí la parada estratégica es lo fundamental y entender que cualquier posición que yo asume tiene que ser gestionada estratégicamente. Y eso me lleva a utilizar los lenguajes que sean necesarios, ¿verdad? Porque también el silencio comunica, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que poner todo bajo el tamiz de la estrategia. Esta generación, ya que hablamos de Jonathan Haidt, la generación ansiosa, es una generación de la imagen, ¿verdad? Entonces, obviamente que vos podés tener una posición estratégica que si no tiene una imagen correspondiente, igual no vas a llegar a los resultados. No estoy desvalorizando ese tema, ¿verdad? Si antes yo tenía suficiencia y construía referencia, porque tenía la capacidad de construir con palabras un relato convincente, hoy tengo que tener la capacidad de construir con imágenes un relato convincente, porque no voy a tener mucho tiempo para hablar. Y ahí, ya que hablamos de esta nueva generación, que es mucho de la inmediatez, es lo que yo veo en los que consumen contenido. Y vamos a un ejemplo claro. Nosotros podemos hablar acá durante 1 hora, 2 horas y hablar de un montón de contenido importante. Pero al fin y al cabo, la masividad que pueda tener o la repercusión que pueda tener depende de la persona que haga el clip, que haga el corte pequeño. Si vos en algún momento de tu charla de 1 hora, 30 segundos dijiste algo que por ahí no es tan acorde, eso es lo que se hace viral. O sea, cómo trabajamos la comunicación cuando solamente... Pero eso no es nuevo, ¿eh? ¿No? No. ¿Cómo se hacía un titular en un diario antes? Pero hoy tenés la masividad. Ok, pero en nuestras épocas, convengamos que los diarios tenían mucha más masividad de la que tienen hoy día. Okay. El titular era el giro de la sorpresa. ¿Qué es un tweet? El giro de la sorpresa. Sigue siendo el giro de la sorpresa, ¿verdad? O sea, el giro de la sorpresa es lo que determina. Si yo estoy aquí haciendo una conversación contigo y hay alguien que tiene que poner los zócalos que acompañen en imagen lo que yo estoy diciendo, quien vaya a poner los zócalos va a poner aquella frase que más le haya impactado por lo sorpresiva que ha sido. Entonces de eso se trata. Yo tengo que editar mis titulares. Así decíamos antes para la prensa escrita. Yo tengo que editar mis X. Yo tengo que editar mis zócalos. Yo tengo que editar mi fragmento de TikTok que va a ser lo más llamativo y lo más viralizable posible, ¿verdad? Pero evidentemente nadie, yo dudo mucho que todo el mundo se prenda a esta conversación de 1 hora todo el tiempo, ¿verdad? Quienes lo hagan quizás sean aquellos que sí tienen una necesidad específica de profundizar el tema y a eso es solamente posible porque vos tenés ya de por sí una segmentación natural a la que vos estás apuntando, que son los líderes de negocio en el Paraguay, ¿verdad? O sea, entonces no estás buscando la masividad, pero si estuviéramos buscando la masividad, vamos muertos con esta nota, ¿verdad? O sea, esa es la realidad, ¿verdad? Y entonces, por ahí es donde todo para mí tiene que ver con la estrategia, porque si vos tuvieras que hoy competir con un programa masivo de la televisión abierta, tendrías que hacer otras cosas. O totalmente otro contenido. Otro contenido. O sea que nosotros estoy llevando esa dualidad entre el contenido y la masividad y estoy intentando encajar las piezas de ese cubo y hay veces que me sale y hay veces que no. Ya que hablaste de medios, sé que vos sos especialista en el tema de media training. Sí. ¿Cuáles son los consejos o tips que le puedes dar al empresario que ve esto de cuál es el consejo a la hora de tratar con medios de comunicación? Los medios son un puente. Yo a quien le tengo que hablar es a la audiencia. No importa qué me pregunte, yo voy a responder lo que yo quiera. Y esa es la tensión creativa que se da entre un buen periodista y un buen interlocutor. Porque el buen periodista me va a sacar las respuestas que quiere y el buen interlocutor va a poner el mensaje que él quiera. Entonces los medios son un puente. Yo hago un entrenamiento para hablar en medios, supongamos en módulos como mínimo de 4 horas. A lo largo de ese módulo de 4 horas, de lo que yo más insisto son de 3 cosas. ¿Qué quiero decir? ¿A quién le quiero hablar? Y lo tercero es, y lo repito muchas veces,
prepararse, prepararse, prepararse y prepararse. La mejor improvisación es aquella que se ensaya mucho tiempo. El problema que nosotros tenemos es que nosotros nos preparamos para las negociaciones, nos preparamos para un simulacro de incendio, nos preparamos para situaciones extremas que me puedan dar dentro de la operatoria de mi negocio. Pero yo no me preparo cuando ocurre algo y viene un periodista y me pone el micrófono a la boca y yo tengo que decir algo. Y lo peor que puede pasar es que yo enfrente ese momento sin estar preparado. Y hay otro elemento también que para mí es clave dentro de nunca digas una mentira. O sea, aquella persona que miente en una entrevista, el archivo permanece siempre. Y de hecho que hoy día hay hasta batallas jurídicas en Europa sobre el derecho al olvido, que dice que Google no nos permite, ¿verdad? O sea, o que las grandes plataformas no nos permiten, ¿verdad? O sea, uno se equivoca hace 20 años, igual va a estar ahí en Google. Pero el tema de que uno tiene que hablar siempre con la verdad es también una condición sine qua non que yo le recomendaría a los medios. Pero yo particularmente creo es que todavía las corporaciones en Paraguay no son conscientes de que parte de la legitimidad de su operación empresarial pasa por la legitimidad social que le entrega a la población o la opinión pública a alguien para ejercer su negocio. Y esa licencia, que no es una licencia medioambiental, que no es una licencia que te da el Banco Central para un negocio financiero, que no es una licencia que te dan para una explotación minera, que no es una licencia que te pueden dar para que vos traigas algún producto de importación. Esa licencia social que me permite a mí generar mi negocio no es una licencia simplemente de que yo pueda ganar dinero y se acabó. Tiene que ver con un ejercicio de ciudadanía que yo hago dentro del ambiente donde yo estoy, donde tengo que generar valor para todas las partes relacionadas a mi negocio. Si no genera valor, ¿por qué yo voy a estar permitiendo que algo ocurra? Si genera valor, pues bienvenido sea tu negocio, ¿verdad? O sea, esa es la filosofía con la cual hoy tenemos que enfrentar este tema de la comunicación. Y la comunicación en crisis, teniendo en cuenta que uno no se puede preparar para todas las crisis, no existe una empresa que tenga el plan para todas las crisis. ¿Cómo trabajar la comunicación en crisis fuera de los parámetros básicos? Que siempre hay que velar por la vida del prójimo, primero que nada, hay que velar por los intereses de la comunidad, pero fuera de los estándares o los pilares de la comunicación en crisis, ¿qué más hay? Yo siempre le digo a la gente, el principal problema que vamos a tener en una crisis es si jugamos a ser dioses. Y me van a preguntar qué significa jugar a ser dioses. Estoy intentando entender. Dios es lo único perfecto. Okay. Nosotros nos vamos a equivocar siempre. Entonces, cuando yo enfrento una crisis, yo tengo un riesgo intrínseco. La gestión empresarial, por definición, es la búsqueda de la excelencia. Y la búsqueda de la excelencia me obliga a no equivocarme. Lo que más le cuesta a un empresario es equivocarse, porque uno busca ser excelente en todo lo que hace. Pero eso tiene un riesgo, que si creemos que la excelencia es la perfección, nosotros estamos confundiendo nuestra humanidad con la divinidad. Porque no vamos a ser perfectos y vamos a cometer errores. Y la mejor manera de enfrentar una crisis es reconociendo dentro del ámbito que se pueda cuando nos hemos equivocado y obviamente defender la integridad de la actuación más allá que uno pudo o no haber cometido algún tipo de error. Cuando jugamos una crisis y nosotros no somos los culpables de nadie y tiramos la culpa al proveedor, tiramos la culpa al cliente, luego que fue agresivo, tiramos la culpa al empleado, ahí yo estoy jugando a ser Dios y yo estoy generando la reacción de la gente, que la gente sí va a decir, che, no estás asumiendo tu responsabilidad y le estás culpando a tu proveedor. Y no quiero dar nombres, ¿verdad? Porque en Paraguay somos todos amigos, somos todos país chicos y somos pocos, ¿verdad?
pero piensen en alguna de las crisis que se han producido porque le tiré la culpa de determinadas situaciones a un proveedor, o porque le tiré la culpa de determinadas situaciones a un empleado, o porque le tiré la culpa de determinadas situaciones a, a, a un cliente, o a la gente, o Sí. a la situación. Voy a dar un ejemplo. eh, el, una vez un político dijo cuando perdió unas elecciones, era en un departamento del país, ¿verdad? Que lastimosamente la gente era ignorante, que no pudo darse cuenta que tenía que votar al cambio, ¿verdad? Y después una vez me encuentro con él y le dije, che, lo peor que pudiste haber dicho es eso que dijiste. ¿Y por qué? Y vos sos el único responsable de tu derrota. No le vayas a culpar a los demás de que porque vos perdiste. ¿Verdad? O sea, en el momento en que nosotros enfrentamos una crisis donde todos tienen responsabilidad menos yo, ahí es donde la cosa no funciona. Y tenemos una tendencia a hacerlo porque nuestra obsesión es ser excelentes en lo que hacemos. O sea, yo no digo que esa es una tendencia porque somos todos unos hijos de su madre ni nada por el estilo, no, es genuina, ¿verdad? Pero tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta cuando nosotros sí nos tuvimos a la altura. Y para mí el ejemplo es Apple. Apple cuando lanzó sus mapas, ¿verdad? Dijo fue un fracaso el lanzamiento de su mapa cuando quiso suplantar a Google Maps. Fue un fracaso y entonces tuvieron que retirar. Sí. Y cuando retiraron el mapa para mejorarlo, dijeron, en Apple estamos acostumbrados a darte siempre productos que exceden tu expectativa. Esta vez no quedamos a mitad de camino. Vamos a retirar el producto y cuando lo tengamos de vuelta en los estándares y en los niveles que vos estás acostumbrado a recibir de parte nuestra, lo vamos a volver a lanzar. Y eso es reconocer, eh, reconocer cuando te equivocas, y eso es decir, no estuve a la altura de lo que yo siempre te brindé. La próxima que vuelva contigo voy a asegurarme de que las cosas se hicieron como se tenían que haber hecho. Ya que decís eso del error y de la perfección, uno de los primeros consejos que me dieron cuando empecé a ser jefe de grupo, líder o como le queramos llamar, era no le digas al otro que se equivocó. Anda explicándole para que esa persona se dé cuenta que se equivocó, pero vos no le digas, porque si vos le decís al otro, te equivocaste, no va a responder a tu mensaje final. Entonces, explicarle qué fue lo que pasó y esa persona se tiene que dar cuenta. Hablaste de política recién y quiero conocer tus consejos de cómo transferir un mensaje efectivo a la opinión pública, ya sea en un escenario o políticamente o a través de redes sociales. ¿Qué tengo que tener yo si quiero generar un mensaje positivo o dar un mensaje a la opinión pública? Voy a unir esto con el tema de la empatía y del escuchar. Alguien definió que la gran capacidad de llegada que tenía el Papa Francisco era que hasta cuando hablaba parecía que escuchaba. Y lo hicieron comparándolo incluso con el Pepe Mujica. Y digo dos ejemplos que probablemente para un sector que nos escucha, que son empresarios más conservadores, ¿verdad? Este fue un papa más progresista, Pepe Mujica un líder de izquierda. Sin embargo, decía alguien que escribió, creo que no sé si fue en el diario El País o en algún lugar en España, decían que se morían dos líderes justo coincidentemente, ¿verdad? Y la capacidad que ellos tenían es que cuando hablaban hasta parecía que escuchaban. ¿Desde dónde hablamos? Es la pregunta que se tiene que hacer la clase política. Si la política sigue hablando desde la política, eso quiere decir todo lo que implica privilegios, etcétera, etcétera. O si la política habla desde las necesidades concretas de la gente y esas necesidades no son cuestiones simplemente funcionales, hay unas cuestiones afectivas y emocionales muy fuertes metidas ahí, ¿verdad? Yo leí mucho sobre la crisis que llevó al levantamiento de los chilenos en contra del gobierno anterior a Boric y que permitió el ascenso de Boric. Y parte, digamos, de las razones que explicaban algunas personas muy comprometidas con organizaciones de la sociedad civil y el empresariado es que la gente no se sentía visible.
Cuando yo pueblo no me siento visible, cuando yo siento de que a mí no me están viendo, no me están reconociendo mi problema, no me están reconociendo mi situación, se produce una desconexión con la política que hace que hoy los políticos gocen de un gran desprestigio dentro de la opinión pública. Entonces, para mí, la gran recomendación que le podríamos dar a los políticos es que dejen de pensar de que la política, como ellos la entienden, le interesa a la gente. O sea, las peleas del poder, las peleas por los cargos, el dar una jubilación porque se merecen, porque votaron todos mis proyectos, ¿verdad? Está totalmente de contramano de lo que la gente quiere escuchar y de lo que la gente quiere sentir para verse representado por un político determinado. Entonces esa es para mí la principal recomendación que yo daría, sin hacer juicio de valor sobre ningún político, sobre lo que dije, simplemente mostrando era la desconexión que hay entre lo que uno en el microclima político vive todos los días y lo que la gente vive todos los días en su trajinar diario. Pascual, ¿te animás? Solamente decisión tuya a decirnos quiénes te parecieron los mejores políticos o presidentes de Paraguay. No en gestión, yo no quiero hablar de gestión política, sino de transmisión de mensaje. ¿Quiénes fueron buenos o grandes comunicadores en nuestra política? Y todos tienen todos tuvieron para mí una, una gran característica. Yo pienso que iba a ser medio polémico lo que voy a decir, ¿verdad? Pero pienso que en distintos momentos, ¿verdad? Pero en la década de los 90 para mí Filisola y Martín Burr fueron personas que conectaron profundamente con la gente. Y el otro que nunca llegó, pero que para mí conectó profundamente con la gente, y yo en ese entonces ni siquiera estaba en su vereda, estuve frontalmente en contra, fue para mí Lino Oviedo. O sea, Lino Oviedo representaba todavía esa posibilidad de ascenso en la escala social de los paraguayos, ¿verdad? O sea, y él interpretaba muy bien el sentimiento de los paraguayos ante el poder, ante la política, etcétera, ¿verdad? Y creo que Filisola y Martín Burr en los 90 interpretaban muy bien los deseos de una incorporación de la ciudad de Asunción a ciertos niveles de modernidad que en ese entonces no existían, y de ciertos niveles de llamémosle urbanismo que se quería vivir, ¿verdad? Después, obviamente que hay momentos y momentos donde muchos presidentes tuvieron grandes virtudes y otros tuvieron también al mismo tiempo sus grandes falencias, ¿verdad? Pero es siempre difícil decirlo porque yo lo digo desde un punto de vista absolutamente profesional, no estoy juzgando su gestión, su tarea, ni sus principios ni valores políticos, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo desde un punto de vista para mí absolutamente comunicacional, ¿verdad? Y a lo mejor si esa pregunta se hace en Ciudad del Este, habrán otros, y si se hace en Encarnación, habrán otros, ¿verdad? Porque representan la conexión de la ciudadanía con otros políticos, ¿verdad? O sea, me sorprendieron esos tres nombres. Yo hubiera apostado por otro. Yo creo que cuando le pregunto a la gente quién fue uno de los grandes políticos que comunicó mejor, siempre sale el mismo nombre, Nicanor. Siempre me dicen que Nicanor en su primera parte de su gobierno era muy bueno comunicando sus ideas. No dejo de estar de acuerdo con eso. Para mí Nicanor también fue un gran comunicador. Eh, el Nicanor de la primera parte que no buscó la reelección. Desde la primera parte. Todo el mundo aclara eso. Que hay... Ahora, por alguna razón no estaba dentro de mi memoria porque hice un paneo rápido y creo que quizás el Nicanor posterior va quitando efectos sobre la memoria de esa primera parte de Nicanor, ¿verdad? Sí. Quiero cambiar un poco y quiero irme más al lado empresarial, que es más lo nuestro. Cuando comunicamos, yo
no sé si son problemas, pero veo una situación hoy con las empresas que dudan de comunicar, si comunican la marca, comunican el producto o comunican a su líder. ¿Cómo una empresa decide qué comunicar y cuándo comunicar y qué comunicar? Bueno, ese es un tema que es de los primeros ejercicios que nosotros hacemos con nuestros clientes cuando vamos a definir una narrativa institucional, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender es que una cosa es la marca institucional y otra cosa es la marca de los productos. La marca institucional para el público externo se relaciona en lo que se llama comunicación de stakeholders o comunicación con sus partes relacionadas, ¿verdad? O con los grupos de interés, como lo querramos transmitir, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando de la comunicación de un producto al público externo, yo estoy hablando de mix de marketing. Cuando hablo de mix de marketing, estoy básicamente dirigiéndome al consumidor. O sea, ahí ya establezco una primera diferenciación que para mí es estratégica y es fundamental. Y en muchas empresas esto lo tienen muy asumido, que una persona se encarga o un departamento se encarga de la relación con los stakeholders y el marketing va simplemente o totalmente dedicado a la relación de la marca de producto con los consumidores o la relación de la marca institucional cuando fuere necesario con los consumidores, ¿verdad? Entonces, para mí eso te define ya de partida. Y la comunicación del líder, para mí la comunicación del líder es parte del proceso de la comunicación institucional con los stakeholders. Porque el líder es el que habla, por ejemplo, con uno de los stakeholders principales, que son los accionistas. En compañías que cotizan en bolsa, el líder es el que le tiene que decir a los accionistas: acompáñenme en este sueño, que si ustedes me acompañan, yo en 10 años le voy a llevar a este puerto, ¿verdad? El líder es el que habla con los colaboradores, que también son sus stakeholders. El líder es el que desarrolla alianzas estratégicas con sus proveedores. O sea, el líder es el que desarrolla toda la comunicación asertiva con los organismos reguladores, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente que ahí hay un espacio muy fuerte para el líder, pero el líder no compite con la marca institucional. Un buen líder lo que hace es que refuerza el valor de una marca institucional. Entonces, cuando tenemos un caso como el de Coldplay, que se hizo Sí. muy famoso y mundialmente, lo que la conducta del líder está haciendo ahí es, le ha dado una gran visibilidad probablemente a la marca, pero le está llevando por caminos totalmente opuestos a los valores institucionales que esa marca quisiera comunicar. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que entender en esta relación: marca institucional, marca de producto, ¿verdad? Mix de marketing, comunicación de stakeholders. Esa es la principal diferenciación. Tengo que tener presupuesto para las dos cosas. O sea, obviamente que le voy a dar probablemente un mayor peso a, eh, a lo que me apoya a mi crecimiento comercial, que es el mix de marketing. Pero hoy día la reputación de las empresas está haciendo de que muchos productos se vendan más. ¿Está mal visto o bien visto cuando un empresario o un directivo es más que la marca misma? Cuando vos recordás al empresario antes que la empresa que la dirige. Y si no es lo que se está buscando, sí. Pero si es lo que se está buscando, no. O sea, que poder... Sí, ahora, el estar muy vinculado a una marca personal siempre plantea interrogante con respecto a la sostenibilidad en el tiempo de la organización. Por eso que para mí siempre es muy importante que las marcas institucionales, entre los atributos que tienen que mostrar, es lo que hoy se llama la gobernanza. Y la gobernanza es lo que te asegura la sostenibilidad de la organización en el tiempo. Y ahí hay una complejidad. Pueden haber corporaciones que tengan el nombre de sus fundadores o que lleven como marca el apellido de una familia. Sí. Y esas marcas lo que tienen es que asegurarse igual de que, llegado el momento, los valores institucionales que representa esa marca aseguran la institucionalidad más allá de la persona. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, en el caso de Leo Burnett, que fue una agencia que nosotros representábamos, ¿verdad? Y
Leo Burnett en un momento determinado deja la compañía y le deja la compañía a sus colaboradores. Entonces hace una célebre nota que se llama ¿Cuándo quitar el nombre, mi nombre de la puerta de la agencia? Y ahí hace una declaración de principio que se convirtió en un legado para la compañía, ¿verdad? Cuando dejen de respetar a aquel que se sienta solo ante una máquina de escribir y un papel en blanco, cuando se preocupen más por hacer dinero que por dar un buen servicio a los clientes, cuando se preocupen, o sea, una serie de valores que él lo dejaba como un legado. Y es el momento donde la marca, que era un nombre, Leo Burnett, trasciende a una persona y se convierte en una marca institucional que se convirtió en una gran multinacional. ¿Verdad? Y que el año pasado cambiaron el nombre Leo Burnett a Leo y hubo todo un gran muchos de los de la tradición más grande burnetera, ¿verdad? Salieron en contra de ese movimiento, ¿verdad? Pero es también abrazar la innovación y el futuro y eso se va a terminar por imponer también y eso no significa no recoger esa herencia como futura marca institucional que hoy va a ser Leo y que no hace solamente ya Leo Burnett, ¿verdad? Pero en el mundo han ocurrido muchísimas empresas que tenían nombres de sus fundadores que han superado eso y que se han convertido en marcas institucionales. ¿Qué opinas de la estrategia que veo muy habitual, la estrategia que tienen algunas empresas de decir, quiero posicionar mi marca, mi producto o mi gerente y voy y salgo en todos los medios, en todos los canales, en todas las redes al mismo tiempo, como una sobredosis que hay de comunicación? ¿Es una buena estrategia? ¿Es una mala estrategia? Depende. La vez pasada le decía a un a un cliente, ¿vos recordás cuando se pueden dar nombres de marcas? Sí, acá sin problema. ¿Vos recordás cuando CTC Móvil se convirtió en Claro? ¿O vos recordás cuando Interbanco se convirtió en Itaú? Y probablemente a los 3 o 4 meses nosotros dejamos de acordarnos de eso, ¿verdad? Pero detrás de eso hubo una gran inversión de medios y aparecieron en todos lados. O sea, la inversión publicitaria, o si quieren llamarlo, la inversión en visibilidad, es una ecuación que tengo que establecer para llegar a un resultado que es de velocidad. Si yo quiero lograr algo en el corto plazo, yo tengo que tener una gran visibilidad. Pensar en la campaña electoral, le duran 30 días o 60 días. Aquel que diga, no, yo no voy a aparecer en todos lados, va a perder las elecciones, ¿verdad? Bueno, pasa lo mismo en el mundo empresarial. Si yo tengo un objetivo de rápido posicionamiento, yo tengo que hacer una inversión publicitaria significativa. Si yo tengo un objetivo que puede ser construcción de algo en el tiempo, y yo ahí tengo tiempo para hacer incluso uno a uno. Si mi negocio es business to business, a lo mejor no necesito una gran inversión publicitaria, pero si mi negocio es business to consumer, ahí a lo mejor necesito una gran inversión publicitaria. Ahora, por eso yo insisto, la estrategia determina todo. El saber qué quiero es lo que determina todo. Y para saber qué quiero, yo también tengo que tener muy claro dónde estoy parado hoy. Porque desde donde estoy parado hoy es donde yo tengo que hacer el análisis de si me sirve o no me sirve. O sea, si yo voy a invertir en un medio como Forbes, tengo que saber antes que dónde estoy parado para saber si Forbes me agregó o no me agregó algo a mi KPI, ¿verdad? A lo que yo tengo que medir como resultado que voy a obtener. Tengo dos últimas consultas, Pascual. Sí. La primera es, ¿qué puedo mejorar yo, por ejemplo, en mi comunicación? Ya sea verbal o no verbal. Siempre puedes mejorar. ¿Cuáles son mis déficits? ¿Qué vos ves en mí que vos digas, Sandy, en esto vos puedes mejorar? Y yo no te analicé hoy estoy, como dije al principio, más preocupado en la audiencia que en tu pregunta, ¿verdad? Pero no, yo veo yo te ubicaba ya desde la época en que compartíamos oficina en el edificio AIFRA, ¿verdad? Cuando estábamos en aquella época que todavía andábamos por el centro, ¿verdad? Y siempre vi como un periodista de los pocos que tenía un potencial de entender de la economía paraguaya. Yo lo que creo es que en esa tensión que tiene que ver con el contenido y la audiencia, te diría que le seas siempre fiel al contenido.
porque ese ser fiel al contenido es lo que va a construir una referencia de periodismo valorado por el sector privado y valorado por quienes buscan información objetiva y seria a lo largo del tiempo. Y en ese proceso de serle fiel al contenido, te voy a permitir siempre, dicho de una manera obviamente amigable y coloquial, no como imperativamente haya sonado, te voy a permitir siempre que busques algún efecto que te dé un mayor impacto y una mayor visibilidad, pero a la primera que no haya rigurosidad y contenido, me voy a quedar con la imagen de que es puro efecto. Okay. Entonces esa sería mi recomendación, ¿verdad? O sea, una vez le escuché a Marcelo Longobardi, Santiago, y contaba él en una entrevista que él se levantaba a las 4 de la mañana y leía todo lo que tenía que leer y preparaba su programa de radio. Y durante años, no sé si seguirá haciendo hoy, pues no sigo la audiencia, fue el líder máximo en la audiencia en radio en Argentina, hoy un periodista muy reputado dentro de CNN. Para mí ese es un ejemplo, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo no con su línea periodística, pero para mí ese es un ejemplo de alguien que dice ser que incluso no terminó el colegio, ¿verdad? De rigurosidad en el trabajo que le llevó sin atajo a ser número uno indiscutido en los medios en la Argentina. Y no lo hizo no haciendo lo que es su esencia, lo hizo haciendo de la mejor manera posible lo que es su esencia, que es el periodismo riguroso. Entonces, vos tenés esa esencia para mí de ser alguien que conoce de lo que habla. Sobre eso tenés que cabalgar siempre. Okay. Y la última pregunta es, ¿la publicidad de Argentina es mejor que la paraguaya? Yo creo que no. Y me van a decir de que no quiero ser como el presidente de la República que dijo que la carne argentina es mejor que la carne paraguaya, ¿verdad? Y digo esto solamente para la memorabilidad. No podemos juzgar a la publicidad paraguaya que básicamente acompaña el desarrollo de negocios de un mercado que todavía en términos marcarios está acotado a Paraguay, que es 7 millones de consumidores, que un mercado como el de Argentina, que es infinitamente mayor el mercado argentino, pero además con marcas argentinas que juegan en el mercado mundial como un Mercado Pago, como Arcor o como marcas de ese nivel, y decir de que la publicidad argentina es mejor que la paraguaya, ¿verdad? O sea, evidentemente que van a haber muchas más oportunidades en Argentina para brillar en el escenario mundial de la creatividad. Y si voy un poquitito más allá, o sea, si no fuera por los muchos ejecutivos paraguayos que Tigo exportó al mundo, nosotros no hubiéramos tenido nadie en el mundo que pudiera en algún momento darle oportunidad a una agencia paraguaya para que presente sus ideas afuera. Entonces yo particularmente creo que la publicidad paraguaya tiene el mismo potencial de buenas ideas que la publicidad argentina y que el talento paraguayo tiene el mismo potencial de buenas ideas que el talento argentino. Lo que tenemos son contextos y condiciones totalmente distintas. Y creo que esa es una cuestión que yo sostengo que como paraguayos tenemos que ir poniendo en la mesa. Nosotros tenemos que tener una mayor autoestima. Porque parte del impacto que ha tenido nuestra mediterraneidad es que culturalmente nos ha hecho mediterráneos. Me parece una cosa muy obvia lo que estoy diciendo, pero nosotros no somos aislados solamente, hoy día mucho más integrados al mundo gracias a las nuevas tecnologías, y esa es una de las cosas que yo admiro de la nueva tecnología. Pero básicamente nosotros hemos jugado siempre el partido medio agachando la cabeza, ¿verdad? O sea, y ese es nosotros tenemos que ser muy conscientes de que quienes se animan y quien tiene la oportunidad de jugar el partido afuera
tiene tanto éxito como lo tienen muchos otros en el mundo, ¿verdad? Y no tenemos que achicarnos. Yo creo que nosotros tenemos la misma capacidad que tienen cualquiera. Ojalá así sea, ojalá. Estoy convencido de eso. O sea, evidentemente que el partido viene ganando Argentina. O sea, Sí. si vamos por los resultados, ¿verdad? Pero no me hubieras hecho tampoco la pregunta si fuera por los resultados. Me estás haciendo de la convicción, entiendo, ¿verdad? Y desde mi convicción tenemos las mismas condiciones que pueden tener los argentinos en términos de talento. Lo que no tenemos es el contexto y el escenario para que nuestra creatividad pueda brillar. O sea, yo te voy a decir algo, te doy un ejemplo, ¿verdad? Marco de Brix, ¿verdad? Siempre dijimos nosotros que tenía una voz que si hubiera sido en Nueva York hubiera sido otro Frank Sinatra. O sea, no tenía nada que envidiar a los mejores cantantes del mundo, ¿verdad? O sea, pero el contexto muchas veces hace que uno no pueda surgir. Y esas son las cosas por las cuales también tenemos que trabajar en el mundo y tenemos que trabajar en el país. No tiene que depender de dónde nazcamos para que tengamos las oportunidades de brillar. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer todavía para más adelante. Interesante. Gracias, Pascual. Al contrario, gracias a vos por permitirme divagar un tiempo acá en este programa. Espero que algo de lo que hayamos dicho haya sido de importancia o relevante y que quede en la memoria de la audiencia. Es el término, memorabilidad.